Juan Carlos Zárraga, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos, con el gusto de saludarte en este lluvioso martes aquí en la capital del país. Sí, amaneció nublado y está lloviendo. Ya está ¿verdad? lloviendo y al que le está lloviendo también es a don Andrés Manuel López Obrador. El fin de semana hay indicadores claros que su campaña, bueno, pues no está dando lo que él esperaba, y ahí tenemos su cierre de campaña en Veracruz, en el Luis Pirata Fuente, Veracruz, donde... Coahuila y Tamaulipas, Y bueno, ahorita vamos con tres seguidos. fracaso y fracaso. Y aquí el éxito que tuvo el cierre de campaña en la Ciudad de México de Ricardo Anaya, y hay que decirlo, ahí la que enseñó músculo político es Alejandra Barrales, sin lugar a dudas. Doctor Gustavo Adolfo, ¿Qué ¿cómo tal? estás, ¿Cómo están? Pérez? ¿Cómo están todos, querido Carlos? ¿Todo muy bien? Un saludo a ti y a todo tu auditorio de ABC Radio a nivel nacional. Gracias, Juan José García Ochoa. Buenos días, mucho gusto estar aquí con ustedes. A ver, Le llueve. Bueno, le contesto nada más lo del el estadio Pirata Fuentes. Yo ahí lo que recomendaría al observador es que hubiera puesto pantallas de fútbol, porque fue a la misma hora exactamente que el partido de fútbol de México. pero qué falta de ti, ¿no? Pues, digo, pues sí, son las agendas. Lo que es que te guste más el pero- béisbol. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, no, yo francamente creo que las plazas llenas y eso no son votos, y lo digo por experiencia, porque yo fui militante del PRD mucho tiempo, y el PRD siempre llenó plazas en todos lados y siempre tuvo dificultades, sobre todo en la estructura electoral y a la hora de la movilización ya en la jornada. Plazas llenas no son urnas llenas, pues digamos, aquí lo preocupante más bien es un poco el nerviosismo, digamos, que ahorita comentábamos, que ha empezado a sentirse en todos los equipos de campaña, en todos los partidos. No, creo que no es... bueno, es bueno que lo haya dicho antes. No es bueno lo que va a suceder con el tema del PREP, o sea, que se va a retrasar el conteo. Entendemos que es un tema legal, que se tienen que hacer el conteo de las 6 elecciones antes de transmitir los resultados por cada casilla, y esto va a retrasar horas. Y va a generar incertidumbre. Va a generar incertidumbre, por supuesto. y es muchas un tema- declaraciones insanas, ¿eh? Claro. No, pues para declaraciones Y es insanas un la de tema- Polevsky. Y es un tema que el Instituto Electoral ya había litigado con el tribunal antes. Este asunto de que se hicieran los conteos separados de las elecciones, Claro. o sea, que se hiciera primero el cómputo presidencial, se transmitieran datos, luego se hiciera el siguiente cómputo y así se fuera sucesivamente. Pero bueno, el tribunal decidió hace ya varios meses este tema. Sí. Es un caso ya juzgado. Y es un caso juzgado, efectivamente, pero claro, vuelve a la mesa ahora, y más con el nerviosismo que hay en los equipos de campaña. Yo creo que hay que tener la Sí, cabeza fría. Y sí, sabes yo- que yo algo muy concuerdo. importante que comentas ahí, al ser ya un caso juzgado, evidentemente ahorita por el fervor de los cierres de campaña se vuelve a poner sobre la mesa, Ujú. pero lo que no se está diciendo es eso, que ya es un caso juzgado. A ver, no nos... Sí lo dijo Lorenzo Córdoba en las entrevistas que ha dado. Bueno, claro, los Bueno. analistas políticos lo están diciendo, pero los actores políticos No, no. los actores Y aquí los actores políticos deberían tener madurez para decir, bueno, este tema ya es un tema que está juzgado, el tribunal ya tuvo una posición muy clara y vámonos para adelante. Y aquí en el otro tema es las declaraciones de nerviosismo, o llamémosle con el calificativo que crean, de la presidenta nacional de Morena. Ya está hablando de fraude electoral, pues pero no no que solo iba... ella, López Obrador ha hablado de tigres, Ah, sí. de fraudes, Pues no que iban 50 yo- puntos yo- arriba, 30 puntos arriba. Yo- Si yo voy y tengo yo la creo certeza, que- perdón, que van los 30, 40, 50 puntos arriba, No hablas pues de los temas. no hablo de fraude, Yo veo evidentemente. que el día primero en la noche va a ser una noche bastante complicada. No creo que vaya a haber una diferencia como se ha estado pregonando de 30 puntos, 20. Yo la verdad veo que va a ser bastante cerrado. Y no solamente a nivel federal, o sea, en la elección federal. Lo que estoy viendo también es que en los estados donde va a haber elección los ahora estados, va a estar muy cerrado, en va a ser algunos casos, muy, sí. muy competido. en Veracruz, algunos Guanajuato casos. va a estar... Incluso Puebla Interesante. todavía no está muy claro que, Puebla. bueno, pero si Yucatán, incluso donde ahí Morena no es el tema realmente para, exacto, ahí es PRI y PAN, pero sí veo que va a ser una elección Chiapas. sumamente complicada. El escenario no pinta como para que vaya a ser una fiesta como todo el mundo cree. Entonces el presidente ya dijo que va a ser una fiesta democrática. Pues pero el hay- presidente se ha equivocado Pero muchas te voy a veces, decir algo desafortunadamente. que va a grabarse, y eso también, digo, yo no me queda claro todavía cómo va a estar, pero por la nueva ley electoral, todas las elecciones locales son organizadas por el Instituto Nacional Electoral. Así es. Sí. Entonces es probable que incluso en el tema de los cómputos y del PREP
también queden subordinadas las Claro. elecciones locales a Eso las no- elecciones no va a haber un No desfase. se ha entendido por qué se hizo Eso así. puede complicar las cosas en estados muy competidos, Yo en lo donde veo los igual, resultados no- pueden no fluir entendí por todavía qué se más hizo de lentos, esa por manera. ejemplo, estos que se mencionaron. Sí. Ahí el detalle, Juan José, es que va a haber un desfase. Sí. Desfase en el cómputo de los votos y eso se va a prestar para declaraciones triunfalistas, Porque los para partidos de señalamientos, todos para lados, incertidumbre, de para verdad. todo eso. Porque incluso los partidos con estructura es probable, muy probable, que tengan resultados antes claro. que el Instituto Nacional Electoral, Claro. o sea, que el PREC, porque su gente pues, les va a estar transmitiendo los resultados de la Claro. boleta, ya lo pueden hacer incluso sacándole foto de la Claro. del acta Del y acta, transmitiéndola por claro. WhatsApp, entonces Sí, es muy rápido. fácil que los Hagan centros un conteo rápido. tengan conteos rápidos, más rápido que el Instituto Nacional Electoral, y esto sí puede generar incertidumbre. Y contradicciones también. Uno de los temas que seguramente va a brincar después de las elecciones es que va a ser necesaria otra reforma electoral, porque ¿Otra? Sí, les voy a decir por qué. Sí, Porque no, esta no, elección, yo también coincido. esta elección al Cada ser elección tan estamos claro, experimentando. pero Es que ¿sabes qué, Carlos? Hay deberían de tener algo este importante que va a principio de pasar. subsidiariedad. Es una elección tan polarizada y tan competida en algunos estados que va a poner a prueba al 100% el sistema electoral y va a evidenciar de manera magnánica, permíteme decir el término, las fallas de la Mira, lo reforma. que tendríamos que corregir son los debates. Claro, Malos. Los entre- moderadores. Hay otros temas de fondo Esos que todos. deben verificarse también. Deberían ser más continuos. El financiamiento. Sí, hay El varios temas. financiamiento. Hay varios temas Las que hay que mentiras y revisar. difamaciones. Claro. Los ataques. Los spots. En fin. Hay muchas cosas que Mira, deberían de corregir hay- y no lo hacen. Empezando por el propio instituto. Permítame Empezando la por las palabra, amenazas como la de Yo- Jacob Polensky. No, la de Vamos Polensky a es hablar gravísima. Una sociedad que situación. está viviendo en la violencia. Claro. Hablar de demonios y de tigres Y de me fraude y parece todo, que- totalmente. Y ahí hay que contrastar lo que hizo López Obrador cuando perdió, que llenó Reforma de carpas, y lo que le acaba de hacer el Frente a López Obrador, le llenó de 180,000 personas en un cierre de campaña, aunque un reportero de un semanario muy prestigiado decía que nada más eran 10,000. Digan nombres. Digo, exactamente, decía que nada más eran 10,000, se nota que está muy moreno el yo, joven. Yo veo que ya Ahí sí, yendo algo hacia como hacia la conclusión de estas campañas, nada más queda ya un día, ¿no? Tiene que cerrar. Para mí hay dos aspectos que caracterizaron a estas campañas en su totalidad, y son dos que a mí me parecen muy graves. El primero es el tema de la inseguridad, ¿no? O sea, el hecho de que ya vayamos con 115, 116 personajes políticos o relacionados con la política que han sido asesinados, me parece un tema gravísimo. Yo creo que esto es, a lo mejor no se le da tanta importancia, pero con el asesinato que hubo ayer en Oaxaca del candidato de Morena a una diputación, bueno, se suma a una cosa que nos estamos acostumbrando, me parece un tema sumamente delicado, del cual el gobierno federal pues parece tampoco hacerse responsable. Los gobiernos locales no existen, o sea, en este No, y el sector de existen. gobernación Exactamente, está, no ha dicho nada. no son temas que parece que sean importantes, pero son vidas humanas, independientemente del partido Claro, que claro. sea. Y la segunda cosa que caracteriza, desde mi perspectiva, a estas elecciones es cómo hemos retrocedido en un aspecto de los valores políticos, de alguna manera. Y en esto me refiero que simple y sencillamente se me queda grabado que la traición deja dividendos. O sea, cuando ya no te parece una ideología, o ya no te parece, o que no te dan una candidatura, pues inmediatamente cambio de bando, me voy con los del otro lado. Y, no, aún sin cambiar de bando. y- El caso del verde ecologista. y te deshaces, ¿no? De lo que estabas tú defendiendo y a las personas con las cuales se suponía que ibas a hacer equipo. Me parece que es un tema delicado. A mí en lo personal me deja que todo eso, aquello que nos enseñaron nuestros abuelitos, nuestros papás a lo mejor, pues esto es un retroceso democrático, honestamente así lo veo. Yo creo que está cada quien en su derecho de decir que ya no comparte ideas o lo que sea, pero bueno, pues a mí me enseñaron que Los primero... chapulines siempre van a existir, Que ¿eh? primero estaba el equipo, primero estaban tus Pero los causas. chapulines siempre van a existir, ¿eh? Y sí, Puede pero, más sí puede ser ser, una pero en este candidatura momento me parece que está muy exacerbado y se le ha dado un valor. Fíjate, esto es algo que me cae muy Bueno, mal. pues ve- Se le da un valor como si fuera algo positivo. Yo me ¿no? recuerdo, mira, hablando de eso, López Obrador decía, quiero becarios, no sicarios, Ujú. pero no nos especifica cuáles eran sus becarios. Pues ahí está Napoleón Gómez Urrutia, ahí está esta mujer de las autodefensas que es secuestradora, ahí está la gente del Baester,
O sea, a esos becarios se Son refiere. discursos muy contradictorios, ¿no? Claro. Te dice el profesor, voy a acabar con el sindicalismo charro y tiene a Napoleón Gómez Urrutia. Claro. Tiene el yerno del Bester Gordillo y dices, a ver, explícanos. La ¿no? aplicación de... Sí, una del cosa es el príncipe, discurso y otra cosa es la congruencia. Ha sido una campaña de incongruencias de rajatabla, ¿no? de López Obrador. Y Y el una otro, cosa es antisistema, ser antisistema, y otra cosa es eliminar proyectos como el Seguro Popular. Digo, ahí le pega Millones de directo personas. a millones de personas, directo, nada más por una ocurrencia. claro, son ocurrencias. Su campaña ha sido una campaña de ocurrencias. Y el tema final va a ser, bueno, después de las elecciones, ¿qué va a pasar? Victoria Pirrica. ¿Qué va a pasar? O sea, sí. Yo ya lo Ese es comenté, un tema si llega importante. a ganar, creo que el primer reto que podría tener ese gobierno sería cómo encajan tantas piezas que metieron ahí a la fuerza, ¿no? Porque van a buscar evidentemente sus cuotas de poder. Sí, pero va a tener el problema de la gobernabilidad. A eso me Es el refiero. primer problema que va a Acuérdense tener. lo que le pasó a Pirros. Y el o sea, segundo él ganó problema- concentrando todas las Y fuerzas. el segundo problema y va a duró ser como un mes. cómo van a quedar las cámaras, cómo va a quedar el Senado, cómo va a quedar la Cámara de Diputados. ¿Van a ser contrapesos reales de quien quede en la presidencia o no? Y ahí hay otro tema importante también. Hay temas a nivel nacional que están ahí durmiendo el sueño de los justos, el tema del fiscal anticorrupción, el propio Sistema Nacional Anticorrupción, la reforma educativa, terminar de concretar la reforma energética. Son temas que no pueden esperar. Va a ser sumamente complicado de la gobernabilidad durante los siguientes años. Eso es algo que me queda muy claro. Hay Y una, ahí, hay ahí una la clave tesis, va a ser quién será el secretario de gobernación de cada uno de los posibles presidenciales, porque se supone bueno. que el secretario de gobernación es el que tiene que operar políticamente pero en el para frente empezar a me generar queda claro, la- o sea, Sí, los líderes. En ¿no? el, en de el los frente, líderes, en el frente claro. sí es más obvio, o sea, el secretario de gobernación tiene que ser alguien que vaya dentro de la misma coalición, o sea, eso me queda claro. No, pero no vamos, diga, el nombre, hablemos de nombres, ¿no? Porque No, también sí, eso es las- importante. Mira, yo creo que la verdad es que sí hay un... A ver, todos los movimientos sociales y políticos, o sea, tienen un grado digamos, de objetivos, de causas justas, lo que sea, y también pues, muchos advenedizos, muchas alianzas, en todos los movimientos Muchos revolucionarios, muchos oportunistas. oportunistas, porque así es la política. Entonces, en muchos casos así se va construyendo, no se puede explicar ningún triunfo revolucionario, ningún triunfo electoral importante o cambios así, importantes sin estas componentes, sin estas partes. Sin esos peques. Sí, exacto, la habilidad, digamos, o la capacidad de los dirigentes para ir justamente construyendo un programa de gobierno de acuerdo a lo que el electorado o la base social que apoya el movimiento social, el movimiento revolucionario, pues esa es la capacidad del liderazgo y eso es lo que quizás te pueda construir la trascendencia que puede tener un gobierno o no. Y aquí Ese hablas de quizás capacidad de el reto liderazgo. que yo diría que tiene Y aquí López tenemos un Obrador. problema, Juan José. A ver, realmente una persona que un día dice una cosa y otro día dice otra, ¿es un líder capaz? Digo, ahí hay muchas Por eso declaraciones de incongruencia. Hay quien valorará que no, a lo mejor Sí, el no, no, no. 50% del No le saque. No, ahí... Hay quien valorará que no, pues no. No, pero hay que Un tipo valorar que un día no. te dice es blanco y el otro día te dice negro, un día te dice el soldado es un criminal asesino, Pues mira, en mata mi niños, y caso, el claro. otro dice, ¿les voy a aumentar el sueldo a los soldados? Por eso, pero es que Y que no tiene un plan queda de tan gobierno. ambiguo de no que es tan- capaz. no está- es que mira, Y no tiene un plan de gobierno. cada quien, de acuerdo ahora sí que de acuerdo a las concepciones particulares de cada quien, uno puede encontrar afinidades y contradicciones con lo que uno piensa y entre los discursos internos de cada uno de los candidatos. Pero cuando no hay una Pero por las definición, contradicciones Todos son los de él, no candidatos lo que tú traen, piensas, de alguna son de manera, él. por ejemplo, Claro. en mi forma de ver las cosas me parece contradictorio, ¿verdad? El discurso del candidato del PRI y a su vez levantarle la mano junto con el dirigente del sindicato petrolero. Me parece eso contradictorio, me parece inaceptable. Yo no votaría por él por eso, ¿no? Quizás Pero algunas en el cosas otro- en el otro te lado puedan tienes parecer a igual. ti, por eso, quizás a ti te puedan parecer incongruentes algunas cosas de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que la valoración... Todos los- bueno, algunas, Sí, la no, amnistía, valoración al echar final para abajo tiene la que ver reforma con lo- educativa, Napito, pues una suma, un balance, Nestora, digo, de lo que cosas pasa es que es la se consideran mayoría. positivas y negativas Oye, de cada quien. Lo de y al Milton final con votar. Romero de Porque Champs no me parece encontrar- contradictorio. Sí, votar por alguien no es como ir a una tienda y encontrar un traje a la medida, que sí lo puede uno encontrar, digamos, en la Claro. tienda, Bueno, hay y quien hasta piensa lo que sí, arregla ¿no? y todo y se lo pone, pero en la caso de la política no es así. Uno tiene que optar entre candidatos con los cuales tiene afinidades y también tiene diferencias.
Y bueno, tiene que hacer un balance y al final decir, bueno, pues yo creo que hay que darle la oportunidad a tal porque tiene más coincidencias con lo que yo pienso que las diferencias que puedo tener. Oye, pero la relación de Meade con los Champs no me parece contradictorio. Están en el mismo partido, bajo la misma... No, pero tiene un discurso contra la corrupción. Pero de López Obrador, ¿no? gritarle vivas a Luis Donaldo Colosio, eso sí me corruptos. parece francamente fuera de proporción. Ya me parece de un tipo que no sabe ni lo que está haciendo. Exacto, entonces, pero es muy respetable, digamos, porque en el eje de tu pensamiento, pues tendrás una... ¿Es respetable lo que estoy diciendo o Sí, respetable de López Obrador? Porque lo de López Obrador, hacer política sobre la imagen de un muerto que ni siquiera respetó, me parece que no es nada respetable. Sí, claro, es una incongruencia mayúscula. Él fue de los principales que atacaba a Colosio y ahora resulta a la mafia que... del poder le y grita ahora vivas y resulta loas. que casi le quiere hacer un altar. Es una incongruencia mayúscula. Habrá gente que dirá... Se transmutó políticamente, ¿no? Habrá gente que piense que eso le parece gravísimo y bueno, y le quitará su voto. Bueno, la amnistía, que no. La amnistía a secuestradores y a delincuentes también es gravísimo. El borrar la reforma educativa es gravísimo. El borrar el seguro popular es gravísimo. Digo, es que vamos de incongruencia en incongruencia. Un liderazgo no se construye en base a incongruencias. Al final lo importante es que la gente es la que va a decidir. Y hablando de incongruencias, ¿qué tan incongruente o no le parecen los candidatos para darles el voto o no dárselos? Y esa decisión la vamos a conocer. Bueno, espero que temprano, pero es que ese es un tema, ¿cuándo lo vamos a conocer? Probablemente el miércoles. No, yo creo que hasta el miércoles. Hablando de incongruencias, también quisiera yo abonar que hay que invitar a la gente a que vaya a votar el domingo y que no se fijen en las encuestas. O sea, tengo que ser muy claro. Claro, las encuestas no votan. Yo creo que no debe... La gente no debe de hacer caso a las encuestas, que voten por quien quieran. Al final del día... Pues no están haciendo al caso. final del día, ¿viste el cierre aquí en la Ciudad de México? Es la decisión de cada quien y tienen que... Pues la gente yo creo que no, tampoco son niños chiquitos, ¿no? Entonces debe de tener en claro pues cuáles son las opciones que le convienen, deben de hacer algún análisis en la medida de sus capacidades, y sería muy triste, y lo digo al aire, sería muy triste que la gente se dejara embaucar por una encuesta o por otra. O sea, yo creo que eso sí es un tema delicado y me parece que además el INE tendría que volver a revisar a quienes les da esta certificación para que precisamente puedan estar. Sí, de verdad, porque yo creo que pero ¿sabes qué? Es que los criterios donde todo mundo ha abusado de este pero los criterios ahí van a ser muy dispares. Porque, sí, por supuesto, ¿bajo qué criterio los mides? Sí, yo te puedo decir, a ver, una encuesta de un periódico nacional de hace 6 años, no hombre, López Obrador 43%, el actual presidente de la República 30%, sí. ¿no? Y hoy esa misma casa encuestadora con este periódico está diciendo que... ¿Qué te da a entender eso? Exactamente, entonces... Creo que esa encuesta rescindió el contrato el periódico justo por eso. ¿Quién le rescindió el contrato? No, sí, López Obrador. ha habido errores en las últimas dos elecciones. Hubo errores notables, ¿no? Graves, se subestimó la ventaja de... O sea, había coincidencia en la ventaja de Peña Nieto, pero se sobreestimó. O sea, a la hora de la hora quedó una elección bastante cerrada. Y no se diga hace 12 años. Y yo creo que hace 12 años ninguna encuesta fue certera. Es un tema que habrá que legislar, pero ahí el problema van a ser los criterios. ¿Bajo qué criterio dices? Esta casa encuestadora sí, esta no, es un tema demasiado... No, pero yo coincido que lo importante es que la gente vote en conciencia, porque al final pues es responsabilidad de todos lo que pase con nuestro país en los próximos 6 años, ¿no? Va a trascender más allá de los 6 años, Juan. Y esperemos también que esto sirva para decir, bueno, la participación ciudadana no es solo el 1 de julio, es correcto, es permanente. Tiene que haber un acompañamiento, tiene que haber un acompañamiento permanente. De revisión, de verificación, a una mayor participación e incidencia de la gente en decisiones. Y sobre todo que tomen en cuenta que la decisión va a trascender los 6 años. Hay muchos temas que trascienden y son transeccionales y que en esta elección se van a definir. Y las personas tendrán que decidir entre el candidato de la incongruencia o algún otro candidato. Yo lo veo muy claro. Pero más allá de las incongruencias, el otro día platicábamos y analizábamos el plan serio. ¿Quién de los 3 o de los 4 le puede hacer frente a un personaje como Trump, por ejemplo? Claro. Y con eso ya tienes una calidad de país que quieres merecer, ¿no? Y un parámetro para decidir. Yo no estoy ni siquiera tan convencido de que cómo le vaya a hacer frente. O sea, para mí es más importante que tenga la capacidad
de cómo sobrellevar este tipo de situaciones con tanta no, pero con los aranceles, claro que tiene que tener la capacidad de negociar con Trump. De negociar, pero de enfrentarse no necesariamente. Lo que estoy diciendo no sé si eso sea lo que quiera la industria. Exactamente, el tema es de la industria, ver, claro. Cuando tú tienes presión, es que no es los aranceles, no va a ser ¿qué está tema, haciendo la Harley Davidson ahorita? ¿Qué acaba de declarar? Se van a Estados Unidos por el tema de aranceles. De la Unión Europea. Y es una empresa fuerte transnacional. Sí. Traslademos a nuestras empresas a nuestro país. Con aranceles tan leoninos como los que pretende hacer Trump, tenemos un riesgo grave de pérdida de empleos. Y no podemos tener un presidente eso no improvisado. Eso es verdad, no podemos yo no estoy tan seguro de que el sector empresarial esté totalmente de acuerdo en una guerra comercial. Y yo creo que va a requerir más habilidades, o sea, le va a pedir al presidente ser un poco más habilidoso, decir, espérame, tampoco me quiero pelear. ¿Estás de acuerdo que tendríamos necesitaríamos un pues vamos a juntarnos todos de la manita en la frontera y decir, amor, lo deseamos, como dice López Obrador, es la solución. Esa es la solución. Se requiere más que enfrentamiento. Yo creo que se requiere Dice más López Obrador que si gana va a poner en orden Estados Unidos, hombre. Por eso te digo. Voy a pacificar el Chiapas en 15 minutos. Se también. requiere más, Ajá. Esa película ya López Obrador poner en orden a Estados Unidos, así con esa arrogancia y soberbia. Y se acabará la Por eso corrupción. yo El día 2 se acabará la coincido en que lo que se requiere es mayor honestidad y se acabará la capacidad. corrupción. Se requiere más habilidad para el tema de la relación con los Estados Unidos. Se requiere más Y habilidad. utilizar más herramientas que el gobierno mexicano hasta ahora no ha utilizado. Yo, por ejemplo, he promovido en muchas ocasiones el uso de la diplomacia social, o sea, que las organizaciones, los empresarios... Y para eso necesitas las un líder iglesias, preparado, etcétera, no muy también hagan congruente. trabajo de base. Eso sí. Estamos muy vinculados abajo con los Estados Unidos y tenemos mayor capacidad de presión. Pero como el gobierno ha sido poco sensible a trabajar, además aliado con organizaciones sociales, siempre las ha considerado como un poco... Pues hay un candidato que desprecia a la sociedad civil, López Obrador lo ha dicho, desprecia a la sociedad civil. ¿Cómo ha sido la relación hasta ahora? Y yo creo que se requiere una estrategia más inteligente de relación con los Estados Unidos. Y a una persona preparada para que la pueda llevar a cabo, no uno que esté lleno de incongruencias. Vamos analizando perfiles. Entiendo que estás en las últimas horas de promoción. Oye, yo nada más me imagino a un presidente... que no dijiste en la campaña, ¿quieres decirlo? No, para nada. Yo creo que siempre lo he dicho, que López Obrador es un incongruente y que no creo que tenga el perfil para gobernar. Oye, nada más me imagino un presidente como el nuestro que no sepa ni hablar inglés para negociar y que no tenga ni para transportarse para llegar. De entrada, yo creo que esa es una de las invitaciones que hay que hacer a la gente. O sea, ¿quién realmente pueden ver que podría desempeñar un papel digno para el país? Decoroso, que no nos haya que quedar mal ante otros, como dicen, bueno, a lo mejor no para enfrentar, pero no sí para, mal, sino que nos defienda, para poder sacar un poco la cara por los demás, sacar el barco adelante, y por favor que no prometan ya tonterías, porque lo que sí se debe de procurar es que debe haber mucho trabajo. Lo que considero que los dos han dicho es que el gobierno no se puede, el país no se puede gobernar solamente desde la presidencia, que se va a tener que buscar los contrapesos con el Congreso y por supuesto con la sociedad civil y con quienes son directamente los que hacen el trabajo día a día. Relación con Estados Unidos se tiene que construir con quienes tienen relación con los Estados Unidos todos los días, los empresarios, los migrantes, etcétera. Esos empresarios que han sido catalogados los como temas que tienen que ver con minoría rapaz. Se tiene que tratar también con el sector involucrado, aparte del Congreso, se tiene que tener una gobernabilidad incluyente. Ya que estás en el poder... Hay que pasar de la gobernabilidad a la gobernanza. Gobernabilidad incluyente cuando pides el voto a la sociedad y primero les llamas fifís, luego les llamas pirurris y luego dices que no crees en la sociedad civil. Correcto, pero ya y lo mismo con los empresarios. ¿Qué hizo con los empresarios? ¿Es incluyente? Por eso se anota, digamos, como algo, pero mi punto de vista es que se va a tener que gobernar. Se tiene que hacer. De la gobernabilidad a la gobernanza, ese es el reto, porque son dos cosas diferentes. Sí, pues sí. Y vamos a ver la próxima tertulia ya estaremos discutiendo de el PRE, de la derrota de algunos y del país. De la derrota de algunos. De ya sabes quién, de la derrota de ya sabes quién. Es mi perspectiva política y vamos a ver qué pasa. No, mira, hablan de gobiernos incluyentes, yo te digo, no puedes calificar a la gente de pirrulis, fifís, que no crees en la sociedad civil, o tu propio hijo gritando de cerdo a Anaya. Bueno, que eso es y ni siquiera una disculpa. Claro. Eso es un chiste que se cuenta. Y peor todavía, la presidenta nacional es una cosa seria. Digo, es la gente que va a gobernar, la gente que, no digo va a vivir en Los Pinos porque a Los Pinos hasta los va a rematar.
pero no puedes hablar de discursos incluyentes con este tipo de actitudes. No puedes. Cuando un padre de los de Ayotzinapa le reclama y le dice, eres un provocador, le cierra la puerta, eso sin ser incluyente. No, claro que no. Justo. Bueno, nos vamos. Nos vemos el próximo martes, sí, Carlos. ya estaremos listos. Que la gente vaya a votar por quien quiera, que ojalá que tomen una buena decisión y que sea sobre todo algo positivo para el país. Votos libres. Ojalá. Juan Carlos Arga, un gusto. Doctor Gustavo. Excelente día. Muchas gracias. Quédese con Jesús Michel a las 12:30, Miguel Ángel López Farías.